Está la jurisdicción del reino de la tiniebla que ella está sosteniendo, y está la jurisdicción del reino de la luz de Dios que está sosteniendo aquí Vane. Esas son las únicas dos jurisdicciones que hay. Terminamos después que explicamos cómo fue que la mujer fue tentada en el jardín del Edén. Y se acuerdan que cuando la serpiente le empezó a hablar, perdón, ella estaba acá, y la serpiente le empezó a hablar, ella dio un paso. Cuando la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho, ella se salió de la jurisdicción cuando le contestó, no, Dios me ha dicho que no come. Y se acuerda, la exageró, que no la toque. Después la serpiente le dijo, ciertamente no morirás. Contradicción a la ley que Dios había establecido en su jurisdicción y en su gobierno. Y entonces la mujer ya estaba más acá, estaba más lejos de la jurisdicción de ¿quién? De Dios. Y entre más se alejaba, más estaba siendo influenciada, más estaba siendo seducida, más estaba siendo atraída por la jurisdicción del engaño y del reino de la tiniebla. Pero te dije la vez pasada que aunque ella estaba aquí hablando con la serpiente, todavía no había ¿qué? Dos personas se acordaron, tres. No había pecado. Y yo te dije la vez pasada y lo repito hoy más fuerte que la vez pasada, que el problema de Dios con el hombre no es el pecado, es la desobediencia y el hombre salirse de su jurisdicción. El hombre no estar, la mujer no estar bajo la jurisdicción. La religión y el espíritu religioso, por medio de todos los sistemas religiosos, porque no conozco uno que no lo haya hecho, han enfatizado que el problema de Dios con el hombre es el pecado. Pero quiero decirte y te pregunto, cuando la mujer estaba aquí, ¿había pecado? Cuando le estaba hablando a la serpiente, ¿había pecado? Cuando ella incluso se acercó hasta acá y dijo, oh, esto va a llenar mi apetito, esto va, oh, ¿se acuerdan que le dije? Atrajo al apetito, al egoísmo, a la vanidad. Oh, voy a ser más sabia. Oh, ¿había pecado? No. El pecado vino cuando todos esos pensamientos y las palabras del enemigo la sedujeron, la secuestraron y la trajeron al punto que ella entonces tomó del fruto y comió y le dio a su marido, que salió corriendo a comerlo con ella. En el momento que comieron fue que ¿qué? Pero antes de pecar sucedió un proceso. Y recuerda que terminamos en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos allí a Santiago otra vez a mirarlo. Santiago capítulo 1. Y voy a leerte lo que escribe el apóstol Santiago aquí, porque esto es poderoso. Estos versículos, y a mí me gusta repetir esto porque algunas veces dicen, ¿de dónde este hombre saca lo que saca? Escúchame, yo nací en lo que se llama la iglesia. Soy hijo de un pastor. Yo crecí sentado donde están ustedes toda mi vida. Llevo como ministro 40 años ya. Entonces yo he estado alrededor de esto toda mi vida. Por eso es que te puedo hablar como te hablo. Y nunca, yo casi, mire, yo puedo decirles que en todos los años de mi existencia que yo he estado sentado y escuchando y he sido parte de este llamado, rara la vez que yo oigo que se enseña acerca de Santiago y de estos versículos. Pero son unos versículos poderosísimos. Mira, vamos a leerlos otra vez. Aquí fue que terminamos y aquí vamos a empezar esta noche. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Bienaventurado el hombre y la mujer que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y la vez pasada yo me detuve aquí y quiero hacerlo otra vez. Porque mucho del problema del ser humano hoy en día es que cuando comete una falta enseguida quiere meter a Dios en el asunto. Hoy en día el pueblo neopentecostal carismático del mover del espíritu y todo esto es el que más está en esta trampa. Es el que más yo oigo. No es que el Señor. Estoy pasando por esta porque el Señor. Y quieren meter al Señor en todo. Un momento. El Señor no tiene nada que ver con eso. Fue decisión tuya. ¿Fue qué? Decisión tuya. Lo que pasa es que el ser humano no le gusta tomar responsabilidad. El ser humano no le gusta reconocer de que yo cometí un grave error cuando tomé esta decisión.
Nos es difícil eso. Nosotros buscamos a quién echarle la culpa. Nosotros buscamos cómo esquivarnos de responsabilidad y de reconocer. Nosotros le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la suegra, al vecino, al marido, a los hijos, al clima. Y algo inventamos para echarle la culpa, por tanto de no tomar responsabilidad. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, ten cuidado. No metas a Dios en tus malas decisiones, porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie. Dios es un Dios del bien. La jurisdicción de Él, lo único que tiene es todo lo bueno. Todo lo bueno. Entonces, si tú estás pasando por algo malo, no se lo achaques. Se dice achaque aquí en Colombia. No se lo achaques a Dios. Tenga el valor de decirlo. Esto viene del otro reino. Y lo que pasó es que yo me dejé influenciar por ese reino. Tomé una decisión que viene motivada y nació en el otro reino, y yo me puse en acuerdo con ese reino y tomé esta decisión, y ahora estoy viviendo y pasando las circunstancias que estoy. Eso no es tú darte golpe. Eso es simplemente reconocer, tomar responsabilidad y entonces estar en una postura para que Dios te pueda rescatar. Dios no puede rescatar a alguien que está negando por sí mismo. Él trató de rescatar al primer hombre y a la primera mujer, pero ellos insistieron en esconderse, en negar. Yo no he hecho nada. La mujer que me diste, el hombre le echó la culpa a la mujer y todavía sigue hoy en el 2014 haciendo lo mismo. Sin vergüenza. Un hombre que le echa la culpa a la mujer no es hombre. No me oyeron. Yo oí amén femenino, pero no oí un solo hombre decir amén. Un hombre que le echa la culpa a la mujer no es hombre. Porque lo único que me está diciendo, y si yo lo hago, lo único que yo te digo a ti es, tú no estás tomando responsabilidad ni reconoces tus propias decisiones. Pero eso fue lo que hizo el primer hombre. Cuando Dios le preguntó a la mujer, ¿y tú? Yo no he hecho nada. La serpiente le echó la culpa a la serpiente. ¿Tú sabes lo que los dos hicieron? El hombre y la mujer le echaron la culpa a Dios. El hombre dijo, la mujer que tú me diste. La mujer le dijo, la serpiente. ¿Quién había creado la serpiente? Los dos le echaron. No reconocieron, no tomaron responsabilidad, se escondieron, mintieron, llenos de vergüenza. Lo que estaban era haciendo los delantales aquellos con sus propias manos para cubrirse, pero estaban desnudos. Desnudos. Entonces dice Santiago aquí, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Él mismo no tienta a ¿quién? Dios no tienta a nadie. No le echen la culpa a Dios. Sigamos ahora, porque aquí viene la esencia de lo que vamos a seguir esta noche. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado. Lo que le pasó a la mujer. Ella estaba aquí bajo esta jurisdicción. Ella estaba con el esposo bajo la jurisdicción del gobierno de Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho, llevando a cabo el propósito por el cual fueron creados. Pero vino la voz de la serpiente y la tentó, la sacó, la sedujo, se la llevó. Y ella poco a poco empezó a dejarse llevar. Y entonces mira lo que dice Santiago. Sino que uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí yo le pondría una palabra para mejor entenderlo. Soy seducido con mi propio apetito, con lo que yo deseo. Si hay algo que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, es cuando sentimos que algo lo deseamos mucho. Porque a veces ese deseo puede ser exactamente el que el enemigo va a usar para seducirte y sacarte de tu propósito y de la jurisdicción de Dios. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entre más deseo tú tienes de algo, ahí donde tú más necesitas estar bajo la jurisdicción. Ahí donde tú más, ahorita te voy a dar unos puntos para ayudarte a caminar debajo de la jurisdicción. Pero la clave, dice aquí Santiago, es que somos seducidos por nuestra propia pasión, por nuestros propios apetitos, por nuestra propia concupiscencia, dice la palabra en el original. Después,
cuando la pasión, el apetito, la concupiscencia ha concebido. En otra vez, se unió con algo y dio a luz. ¿Qué dio a luz? Da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra ¿la qué? Muerte. Y yo te dije la vez pasada que la palabra muerte aquí no tiene nada que ver con muerte física. En el griego la palabra aquí es la palabra thanatos, no la palabra necros. En el griego la palabra necros es muerte física. La palabra thanatos es separación espiritual. Entonces lo que Dios está diciendo a través del apóstol Santiago es que cuando por tus pasiones, apetitos, tú eres seducido, sacada, llevada y llevado de no estar bajo la jurisdicción del gobierno y del señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores a través del Espíritu Santo y su palabra, entonces el enemigo del otro reino viene a seducirte, a traerte por tus apetitos, por tus deseos, por tu concupiscencia, y te empieza a llevar, te tienta. Y ya entonces cuando tu mente decide tomar la decisión, ahí es que se concibe y da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y en el momento que tú activas lo que te atrajo, en ese momento tú pecas y en ese momento viene la ¿qué? Muerte, que es separación espiritual. ¿Separación de quién? De Dios. En otras palabras, te trae a estar en esta jurisdicción. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer uno de los principios más poderosos del reino y del evangelio de Dios. Y vuelvo a decirte que esto te sucede a ti, lo que vamos a leer, en el momento que tú aceptas por fe y confiesas a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida. Esto no sucede cuando tú te haces miembro de una iglesia. Ahí lo único que sabes es que te ponen un nombre en un registro si hacen eso o eres parte. Esto no tiene nada que ver cuando tú funcionas en diferentes áreas en un cuerpo o en una congregación. Esto no tiene que ver con los dones que Dios te ha dado. Esto que vamos a leer ahora solo sucede cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño confiesan a Jesús como Salvador, reconoce que son pecadores y por la sangre de Jesús sus pecados son perdonados, y entonces lo confiesan que de ahora en adelante Él va a ser el Señor de su vida. En otras palabras, de ahora en adelante voy a estar bajo esta jurisdicción y Él va a señorear mi vida, mi mente, mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Cuando tú tomas esa decisión, que todos aquí muchos lo hemos tomado, entonces mira lo que sucede. Colosenses capítulo 1 y vamos al versículo 13. Y dice, yo leo de la Biblia de las Américas: porque Él, ese Él es Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando tú aceptaste a Jesús, recuerda lo que te dije la otra vez, cuando tú naciste bajo esta jurisdicción. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todos aquí nacimos bajo esta jurisdicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque heredamos la muerte que nos fue pasada del primer Adán. El primer Adán fue separado de Dios y por ende toda la descendencia de la raza humana hereda la muerte. Romanos 5:12. Y muchos otros versículos también nos dicen lo mismo. Pero ahí es donde lo dice más claro: por la transgresión de uno, la muerte pasó a todos. Por eso todos nosotros nacimos bajo ¿qué? Esta jurisdicción. Pero entonces Dios dio a su Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, resucitó el tercer día como el Mesías y el Cristo resucitado, y se llevó las llaves. ¿Qué se llevó? Las llaves del infierno, las llaves que tenían el candado trancado de cada uno de nosotros en esta jurisdicción, en este reino. Para que entonces, la noche a las 2:40 de la mañana, en una calle en Miami Beach, cuando David Castro confesó a Jesús como Señor y Salvador en su vida, en ese momento Cristo, mi Rey, sacó la llave que se había llevado mía en ese llavero que se llevó y abrió mi candado, y en ese momento Dios significa Padre, Hijo y ¿quién más?
y Espíritu Santo, la deidad entera, me cogieron y me trasladaron a esta jurisdicción. Y también a cada uno de los que están aquí que confesaron a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Entonces, tú y yo nacimos en aquella jurisdicción. Nacimos para ser desobedientes a Dios. Nacimos para vivir diariamente de acuerdo a los apetitos, pasiones y concupiscencias de nuestra carne. Así nacimos. Y muchos vivimos así hasta el día que fuimos salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Ese día fuimos sacados. Y ahora estamos acá. Ahora estamos aquí en esta jurisdicción. A ver, pastor, ven, ayúdame. Ven, John Jairo, ayúdame. Te voy a poner aquí delante de Vane en esta jurisdicción. Ahí está. John Jairo nos representa a todos nosotros. Y Vane también. Mujer y hombre. En Cristo Jesús Dios nos ha trasladado aquí. Pero hay una realidad. En el Espíritu tenemos salvación eterna. En la carne cada día se está ¿qué? Decayendo. Por eso algunos tenemos canas y otros tienen pelos negros. Algunos tienen la piel derechita y otros tenemos arrugas. ¿Ves? Porque la piel está ¿qué? Y la carne ¿qué le está pasando? Decayendo. Y la carne sigue decayendo, sigue decayendo y decayendo y decayendo. Y por eso es que el hombre no puede vivir eternamente en la carne, sino que llega un día que muere físicamente. Físicamente. En el alma, di conmigo el alma. El alma, porque todos somos espíritu, alma y cuerpo. Mira cómo es esto. Tú eres un espíritu que moras dentro de un cuerpo y que posees un alma. El alma no es solamente lo que te mantiene respirando, lo que hizo que fue soplado en Adán en el principio, que fue el soplo, el aliento de vida. Pero esa alma, espiritualmente hablando, son tus pensamientos. El alma son tus emociones. El alma son tus sentimientos. El alma es donde tú tienes tus recuerdos, donde tú recuerdas los acontecimientos desde que eras niño. Yo hablaba con alguien y le estaba contando cosas de mi niñez. Y eso hace muchos años. Pero ¿por qué puedo recordarlo? Porque está aquí registrado en mi mente, en mi cerebro, en mi dimensión almática. Algunos de esos recuerdos me causan a veces emociones. Algunas emociones que hasta las lágrimas me salen. Otros me causan emociones que hasta enojo me pueden traer. ¿Por qué? Porque son recuerdos. Todos aquí tenemos o no tenemos recuerdos. Eso está en lo que se llama tu alma. En tu alma es donde está tu formación cultural. Aquí la mayoría somos de Colombia y tenemos una gran influencia, no solamente colombiana, pero en Antioquia una influencia paisa. ¿Es así o no es así? Yo estoy aprendiendo el vocabulario del paisa. Tengo dificultad con una palabra que se aplica como en 20 lugares diferentes. Y es la palabra charro. Yo no sé cuándo es que se aplica. Pero charro se usa para todo. Para lo bueno, para lo mediano, para lo alto, lo gordo y lo flaco. Pero yo soy buen estudiante. Yo voy a aprenderla. Entonces, es en el alma que acumulamos el conocimiento cultural en el cual crecemos. Hace pocas semanas estábamos en Argentina, el pastor Jan y yo. El argentino tiene una cultura diferente al colombiano y por eso hablamos con un acento diferente. Muchas cosas son diferentes. La semana pasada yo estaba en Monterrey, México. Muy diferente allí en Monterrey. La cultura mexicana es muy diferente a la cultura colombiana, aunque hablamos el mismo idioma, castellano, pero nuestras costumbres, las comidas son tan diferentes. Entonces, todo esa influencia cultural, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el alma. ¿Por qué cuando juega la selección colombiana todos ustedes aquí se ponen la camiseta amarilla? Porque ustedes tienen el patriotismo. ¿Dónde está ese patriotismo? ¿Dónde está? En el alma.
no es en tu espíritu. Dios no es ni nacional, ni millonario, ni Real Madrid, ni Barcelona. Él no, Dios no. Dios es Dios de todos. Y no, yo no sé si Él es el Dios del fútbol, pero bueno. El alma. ¿Estás entendiendo qué es el alma? El alma es donde tú, te derrites por alguien. Eso es el alma. Pero vale, tú estás muy derretida. El alma es donde, por eso es que las canciones, ¿a qué apelan? Al alma. Alguien me decía el otro día, no es que cuando yo oigo esta canción me sube a las nubes. ¿Eso es qué? El alma. Pero ¿sabes qué? El alma es el lugar de batalla. Es el campo de batalla entre el reino de la tiniebla y el reino donde tú estás. El alma, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tu cultura nacional, en tu cultura religiosa. Muchos de ustedes que están aquí vinieron de diferentes culturas religiosas. Y cada uno tiene un pensamiento, unas creencias, unas cosas, hacen unas acciones diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la cultura religiosa en que crecimos. Entonces, todas esas cosas están en el alma. Y este reino está en guerra contra este reino. Aunque este reino ya ganó, el Cristo de este reino ya le ganó a ese reino. Ya lo hizo un espectáculo público. Pero ese reino todavía no ha sido totalmente destruido completamente. Eso va a venir en un futuro. Pero entre ahora y ese instante, en ese momento, cuando eso suceda, hay una guerra espiritual que tiene el reino de la tiniebla con sus espíritus, los mismos que usó en la serpiente que te expliqué la vez pasada. Todavía Satanás usa esos espíritus. Ahora no viene sobre un árbol, sobre una serpiente. Ahora usa esos espíritus en seres humanos para llevar la batalla a cabo, la guerra. Pero el propósito principal del reino de la tiniebla contigo y conmigo es el mismo que tenía con Adán y la mujer: de sacarlos de la jurisdicción de ¿quién? Satanás no está nada contento que estemos aquí esta noche nosotros. Por eso algunos lucharon. Por ahí a alguien le invitaron para estar esta noche y a última hora salió con 40 excusas que no podía venir. Y yo enseguida dije, yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque fue una guerra. Y casi siempre la persona que más necesita oír algo de Dios es la que el enemigo más le dice que qué. Y es donde salen las excusas. ¿Me está oyendo? Porque hay una guerra. ¿Hay una qué? ¿Hay una qué? Guerra. Ahora, yo sé un poco de guerra porque yo peleé en una guerra de verdad, una guerra entre países. En la guerra de Vietnam yo fui soldado. Y todo el tiempo que estuve ahí estuvimos peleando, todos los días. Yo no tuve un solo día que no estuvimos peleando. Entonces yo sé lo que es una guerra, la guerra es fea, la guerra es dura. En la guerra hay bajas, hay heridos, hay muertos. Hay hogares que son destrozados. Uno de los momentos que para mí fue más difícil después que regresé de la guerra fue poder dejar que Dios me sanara mi alma por las personas que yo le causé muerte y descubrí que tenían familia. Yo cargué esa carga por muchos años, muchos años. Era tan fuerte esa carga que no me dejaba dormir, yo sudaba. Yo tenía unos temblores que me daban, pero era el recuerdo de haber visto a ese soldado del ejército puesto, muerto por un tiro que yo le di, y entonces ver en su bolsillo la foto de su familia. Con todo y la guerra y con todo que uno es entrenado a ser soldado que va a defender y que la vida se pierde, esas cosas afectan ¿qué? El alma. La guerra es fea. La guerra tristemente a veces es muy sucia.
Muchas guerras son más políticas que otras cosas. La guerra espiritual es terrible también. La guerra espiritual destruye vidas. La guerra espiritual destruye hogares. La guerra espiritual está diseñada solamente para destruir, devorar, para matar. No tanto físicamente, pero emocionalmente. En el alma, en tus pensamientos. Y el que dirige la guerra es el reino de la tiniebla. Este que está aquí. Él es el que siempre está atacando, atacando, atacando y atacando. ¿Y a quién ataca? A ti y a mí, que hemos sido trasladados a esta jurisdicción. Ahora, esta noche, como preintroducción, y de aquí a 2 semanas vamos a seguir en el tema, porque este tema es más profundo. Pero en esta noche yo te quiero mostrar algo, y quiero que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 8. Y mientras vayas allí te quiero contar una experiencia que tuvo un cierto hombre hace unos pocos días. Cierto hombre llegó a una ciudad y su buen amigo y compañero le prestó su carro. Y le dijo: ahí te presto el carro para que tú lo uses todo el tiempo que estés en esa ciudad. Y este hombre, muy agradecido, cogió ese carro y lo estaba usando, y se dio cuenta de repente que la aguja de la gasolina estaba bajando y que había que tanquear, dicen ustedes aquí. Había que llenar el tanque de gasolina. Pero este hombre estaba convencido que ese carro no usaba gasolina, sino que usaba diésel. Dice aquí diésel. Diésel. ACPM, que sé yo qué le dice. Bueno. Y entonces este hombre llegó a la gasolinera y en vez de poner y decirle que le echaran gasolina, le echó un carro de gasolina. ¿Qué cosa? Diésel. ¿Sabe lo que pasó? A los 100 metros de salir de la gasolinera, el carro se paró en el medio de la calle. Tráfico por todos lados, y ahí estaba, y no avanzaba nada. Porque este carro no fue diseñado para funcionar su motor con diésel, sino ¿con qué? Y cuando diésel entró, aunque tenía buena transmisión, aunque tenía buenos inyectores, aunque tenía todo muy bueno, el carro muy bueno, sin embargo no se movió ni 1 milímetro porque tenía la gasolina, tenía el combustible ¿qué? Equivocado. Y este hombre tuvo que salirse, empujar el carro, sacarlo de en medio de toda la carretera donde estaba. A las 11:30 de la mañana de la noche tuvo que llamar a otro amigo a molestarlo a ver si le podía ayudar. Y entonces tuvo que llamar a otro y llamar a la grúa. Bueno, y la noche fue mala y el día siguiente otros vinieron a ayudar. Todo porque al carro se le echó el combustible ¿qué? Equivocado. Yo conozco a este hombre muy bien. El que cometió el error lo conozco muy bien, porque al que le pasó eso fue a mí. Y me pasó hace 2 días. Y cuando yo le preguntaba anoche, doctor Walter, a las 2 de la mañana al Señor, ¿por qué me pasó a mí esto? Él me dijo, Romanos 8:28, y úsalo mañana en el mensaje. Ahora, mire si podemos aprender de esto. Tú y yo hemos sido trasladados a esta jurisdicción. El combustible espiritual que Dios da para nosotros aquí no se llama ni gasolina ni diésel, se llama la palabra de Dios. Este es el combustible. Se llama la constitución del gobierno, porque este es el gobierno y el gobierno tiene su constitución, tiene sus leyes. Este libro que está aquí es la constitución del gobierno de Dios. Di conmigo, la constitución del gobierno al cual yo he sido trasladado es la palabra de Dios. Entonces tú espiritualmente ahora, en tu nuevo nacimiento, ¿en tu qué?
Tú has sido ahora formado espiritualmente para funcionar cada día con la gasolina o el combustible que es la palabra de Dios. Fíjate si Dios le interesa tanto que tú y yo tengamos el combustible correcto para nuestro diario vivir bajo esta jurisdicción, que Él y su Hijo, el Señor Jesucristo, decidieron: vamos a dejar una parte de nosotros allá con ellos, que se llama el gobernador, el Espíritu Santo, para que el gobernador los guíe en toda verdad, para que el gobernador les ilumine la verdad, para que el gobernador sea el que les dé convicción de lo que la palabra dice. Por eso fue que Jesús dijo: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Pero Jesús no dejó el Espíritu Santo para que hagamos del Espíritu Santo una persona religiosa. Él no dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de repente se convirtiese en emociones o en un evento. Y por ahí la lista puede seguir, pero no voy a entrar en ella. Pero Jesús, como Él sabía lo que Él iba a hacer para pagar por ti y por mí, para comprarnos con su sangre, Él dice: yo no puedo dejar a David, yo no puedo dejar a Walter, yo no puedo dejar a Cristina ni a Vane, yo no puedo dejar a nadie de los míos solitos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a estar ahí con la manguera que está conectada a mi reino, echándoles el combustible que ellos necesitan todos los días. Todos los días, todos los días hay un combustible que ellos necesitan. Y yo, Dios y mi Hijo, le vamos a dejar el Espíritu Santo. Tristemente hoy se está haciendo tanto del Espíritu Santo que lo menos que el Espíritu Santo es ser lo que Jesús dijo que iba a ser. Se ha perdido la esencia de lo que es la función y la obra del Espíritu Santo. Y por eso hay muchos que brincotean en las emociones que dicen el mover del Espíritu. Se caen que dicen las emociones del mover del Espíritu. Hablan en lenguas y lo otro en las emociones pero no tienen una vida que refleja la autoridad de la jurisdicción del gobierno de Dios. Entonces Dios dice para David Castro, el combustible de él, y en la forma que yo lo he creado ahora de nuevo, él necesita mi palabra. Él sin mi palabra no puede vivir. Sin mi palabra él no puede subsistir diariamente. Mi palabra es su comida, es su alimento, es su combustible. Pero tiene que ser mi palabra. Cualquier otra cosa no va a dejar que caminemos bajo la jurisdicción. ¿Llegaste ya a Juan capítulo 8? Te dije todo eso para darte tiempo a llegar. Vamos a leer ahora las palabras de Jesús en Juan 8. Versículo 31. Este es el mismo Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Noten que estos son los judíos que han creído en Él. Estos no son los que no han creído, los que han creído en Él. Y mira lo que les está diciendo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, aquí es donde vamos a estar por los próximos minutos, y dentro de 2 semanas vamos a seguir. Jesús dice, primeramente, si tú que estás aquí bajo mi jurisdicción, estos son los que han creído en Él, igual que nosotros, que hemos creído en Jesús, que fuimos trasladados a esta jurisdicción. Jesús está diciendo, si tú quieres vivir y permanecer en esta jurisdicción, entonces mi palabra, ¿mi qué? Mi palabra tiene que permanecer en ti. Mi combustible, mi gasolina para ti es mi palabra. Y esa tiene que permanecer en ti, tiene que estar viva en ti, tiene que estar activa en ti, mi palabra. Y cuando mi palabra está en ti, entonces tú serás mi verdadero ¿qué? Mi verdadero ¿qué? Discípulo.
no dice miembro de iglesia. Ahí está el error. El espíritu religioso ha enfatizado más membresía en la iglesia, asistencia a los cultos. Y no olviden lo que yo les enseñé la vez pasada de congregar. El espíritu religioso ha usado un vocabulario lleno de levadura religiosa que ha dañado la masa de pan. Jesús dice: si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, entonces vas a ser mi discípulo. Ahora la pregunta es: ¿qué es un discípulo? Algunos por ahí contestan enseguida: un discípulo aquel que sigue. No, ese es un tonto. ¿Ese es un qué? ¿Y por qué no lo dice más fuerte? Dilo por este. Yo estoy hablando. Sígueme a mí un momentico. Di: es un tonto. Sí, porque el que sigue nada más está siguiendo. Y si aquel se cae en un hueco, tú caes en el mismo hueco con él. Y si se va en un desvío, tú te vas en el... Porque tú estás ¿qué? Siguiendo. Eso no es un discípulo. Y la razón que la religión ha usado eso y lo ha propagado es porque usan la experiencia que Jesús llamó a 12 y ellos lo siguieron. Lo siguieron para llegar a ser sus discípulos. Tenían que seguirlo para escucharlo, para ser enseñado, para llegar a ser un discípulo. Pero si tú vas al diccionario de la Real Academia Española y tú buscas la palabra discípulo, la definición de la palabra discípulo no es el que sigue. La definición de la palabra discípulo es aquel que hace lo que el maestro le enseñó. ¿Aquel que hace qué? Mira, escucha. No olviden, a veces cuando yo le digo cosas a ustedes, no crean que yo lo estoy diciendo porque simplemente saqué una bala para disparar. Yo te lo estoy diciendo porque llevo años viendo y oyendo y viendo los frutos de cómo el espíritu religioso ha dañado a tanto del pueblo de Dios. Déjame darte un ejemplo. Uno de los grandes problemas que hay en el cuerpo de Cristo hoy en día es las inseguridades que hay en el liderazgo. Muchos de los líderes, cuando yo hablo de líderes, estoy hablando de los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, los que están en el liderazgo. Muchos tienen serios problemas de inseguridad, serios problemas de temores, de orgullo y de complejos. ¿Me están oyendo? Yo te lo puedo decir porque soy uno. Soy un líder en el cuerpo de Cristo. Yo soy pastor de pastores. Así que Dios me da la autoridad para hablar como estoy hablando. Y sé lo que estoy hablando. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo en el 2014, por eso es que vamos a empezar esta escuela entrenando al ejército del reino. Para ver si se levanta una generación de líderes diferentes. Porque alrededor del mundo donde yo viajo, lo que yo más veo son líderes inseguros, líderes llenos de temores, llenos de orgullo. Y entonces, en vez de hacer discípulos, escúchenme, en vez de hacer discípulos, lo que están haciendo es un montón de ¿qué? Seguidores. Un montón de robots que no se atreven a moverse si no aprieta alguien por allá, no aprieta el botón o por allá. Para todo hay que pedir permiso. Para todo. Han malentendido lo que es la honra, la sujeción, lo que es orden y gobierno. Entonces, en vez de ser discípulos, lo que son un montón de ¿qué? No piensan por sí mismos. Siempre tienen que llamar para que alguien piense por ellos. Eso no es un discípulo. Eso es un grave error que sucede hoy en el cuerpo. Y sabe, hay muchos líderes que les encanta esa posición. Les encanta tener un montón de robots debajo de ellos. Les encanta tener esa seguridad. Nadie va a hacer nada si yo primero no. ¿De dónde viene esa actitud? ¿De dónde? De aquel reino. Entonces no está produciendo un discipulado ni discípulos de este reino. Lo que está produciendo es gente insegura, gente inestable, gente que no oye la voz del Espíritu Santo, porque la voz del pastor es más alta que la del Espíritu Santo. ¿Aló? Mire, yo tengo un padre espiritual. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo camino con otros apóstoles y profetas. La semana pasada estuve reunido con uno hasta las 3 de la mañana. En sujeción. Tuvimos una conversación muy ojo a ojo, pero es uno de mis mejores amigos. Casualmente está cumpliendo años hoy. Él. Soy un hombre bajo autoridad. Pero una cosa es
conocer lo que es estar bajo autoridad, lo que es caminar en sujeción y en honra, y otra cosa es perder por completo quién tú eres en el propósito de Dios. Perder por completo tu propia identidad como hombre y mujer, hijo, hija de Dios, que te previenen ser un discípulo. Porque en primer lugar, en la mayoría de esos lugares no saben discipular. Lo que saben es llenarte de culpabilidad y condenación para que tú sigas siendo un ¿qué? Un seguidor. Esta noche traje las botas más grandes, porque yo sabía que iba a pisar una vaca sagrada grande. Primera vez que vienen estas botas a Colombia. Escúchame, familia. Jesús dijo: si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, entonces tú vas a ser verdaderamente ¿qué dijo Jesús? Mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Aquel que hace lo que el maestro le enseñó. No que sigue ahí, sigue. Hace lo que el maestro ¿qué? Y entonces Jesús dijo: cuando tú llegas a ser un discípulo, que empiezas a hacer lo que el maestro te enseña, entonces vas a descubrir que en eso que aprendiste hay verdad. ¿Qué hay? Verdad. Y esa verdad te va a hacer ¿qué? Libre. La pregunta es: ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Porque este versículo yo lo oigo por todos lados. Y cada vez que te dice la verdad se hará libre, todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios. Y entran en el ataque religioso pentecostal. Cuando Jesús habló aquí de libertad, Él no estaba hablando de algo idealista, de algo por allá místico. Él estaba hablando que Él te iba a librar de que tú fueses seducido y seducido, de ser sacado de esta jurisdicción y llevado a poner en acción y activar el engaño de esta jurisdicción, y para que no seas esclavo del pecado. La verdad viene para hacerte libre, no de tu suegra, pero viene para hacerte libre de los espíritus en tu suegra que te hacen a ti tener amargura. ¡Aló! La verdad no te va a librar de cómo sea tu marido o cómo sea tu esposa. No, porque ellos tienen que ser librados de eso. El problema de todo esposo con esposa es que la esposa quiere librar al marido, y el marido o no se quiere dejar librar o quiere librar a la mujer de que lo libre a él. ¿Estás aprendiendo, Angie? Carlos dijo por allá amén. Ese es el problema. Ese es el problema de casi muchos los matrimonios. Y lo que no hemos entendido, que el problema no es tu cónyuge. Jesús no dijo la verdad viene a hacerte libre de tu cónyuge. No, la verdad viene a hacerte libre a ti, para que no sufras las reacciones, los impulsos, las emociones, el enojo, como buen antioqueño, la rabia, por causa de tu marido o tu mujer. Si la mujer se levanta a las 7 de la mañana con la cantareta, ¿cómo dicen aquí? La cantareta. Cuando vienen vacaciones es un momento triste en un hogar, porque la mujer está en la casa y empieza con la cantareta en vez de irse para el trabajo. Entonces el hombre o los hijos reaccionan. ¡Ay, mira a la mujer otra vez! ¡Ahí está con la cantareta! ¡Ay, mami! A eso es que viene Jesús a hacerte libre, de esa reacción almática tuya. ¿Me están oyendo? Yo estoy tratando de ser práctico contigo, porque si yo me paro aquí con una gritería pentecostal, tú no vas a sacarle provecho esta noche. Pero si tú de repente dices, wow, ese hombre está hablando algo que yo me identifico con eso. Yo me identifico con una esposa que tiene cantareta. Yo me identifico con...
A ver. Entonces Jesús quiere librarme a mí ¿de qué? No de ella, sino ¿de qué? De que tú reacciones como reaccionas. Porque lo que tiene atado y en esclavitud tu mente es el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, el juicio, la acusación. ¿Me están oyendo? La acusación. Eso es lo que te tiene a ti atado y atada. Y lo único que te puede librar de eso, porque eso no es de esta jurisdicción. Esta jurisdicción es paz, gozo, amor, mansedumbre, dominio propio, paciencia, perdón y más perdón y volver a perdonar. Y que de la boca salgan palabras de aceptación, de comprensión. Entonces Jesús dice: si mi palabra está en ti y tú entonces aprendes y eres mi discípulo, vas a descubrir que en eso que estás aprendiendo hay una verdad. Y esa verdad te hace libre. No voy a seguir porque ya vamos a terminar. Por mí yo sigo hasta las 6 de la mañana, pero Claudia se me va. Y yo que la invité personalmente que viniera esta noche, pues yo no quiero que se vaya enojada. No quiero que se vaya con una reacción almática. Quiero que se vaya libre. Amén. Bueno, y gracias por aceptarme la invitación, Claudia. Bueno, mira lo que dice aquí. Vamos a leer los versículos porque aquí vamos a entrar dentro de 2 semanas, viernes de noche. Te lo digo desde ahora, aquí vamos a empezar. Mira cómo Jesús ahora lo que sucede aquí. Versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de él. Y el pecado es el que te ¿qué? Te separa ¿de quién? De la jurisdicción. Termino. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ahí la palabra en el original es no progresa en vosotros. A mí lo que más me duele es ver gente que llevan años en la iglesia, pero no progresa la palabra en sus vidas. Están igual de atados hoy que estaban hace 5 años, hace 10 años, lo mismo. Nada ha cambiado. Y entonces dice Jesús, le dice a ellos en el versículo 44: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Esa jurisdicción. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. En otras palabras, no está bajo su jurisdicción. El que está bajo la jurisdicción del gobierno de Dios oye la palabra de Dios. Yo te quiero decir, cierra tu Biblia, ya terminamos. Yo te quiero decir algo. Yo llevo algunos años ya en esto. En enero cumplo 40 años de ser ministro y pronto cumplo 42 años de cuando acepté al Señor Jesucristo. Yo te puedo ser honesto. Es en los últimos años de mi vida que yo he aprendido lo que yo te estoy enseñando. Yo tenía entendimiento de este principio, pero te estoy hablando de lo que es David Castro vivirlo. Es en los últimos años que yo me he dado cuenta qué significa estar bajo esta jurisdicción. Y yo le digo a personas que me conocen, yo le digo: mira, si tú estás conmigo, tú te vas a dar cuenta de algo. Yo no soy nada religioso. Es más, es probable que te espante por lo poco religioso que soy. Pero soy un hombre que temo a Dios. No soy perfecto. Yo cometo errores diarios. Pero yo tengo
un entendimiento, tengo una revelación de lo único que me hace libre de mí mismo, de lo que me hace libre de lo que es la humanidad, lo que es el alma de David Castro. Yo he vivido muchas situaciones en mi vida que me han afectado. Siendo hijo de pastor, a mí me afectó muchísimo. Pero es solamente estar bajo esta jurisdicción y dejar que la palabra lave, limpie, que la palabra me libere, lo que me ha hecho verdaderamente ser más y más libre, para que mi alma hoy tenga buena salud. Estoy hablando de mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Fíjate, la experiencia con el carro, de que le eché 10 diésel en vez de gasolina, yo eso no lo cogí muy liviano. Yo anoche estaba hablando con mi padre, decía: Señor, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué? Hubo una razón. ¿Cómo fue que yo me equivoqué? ¿Por qué? Yo quiero entender espiritualmente por qué tuve que vivir esa experiencia. Y el Señor me mostró algunas cosas y me han sido de bendición. No me puso cargo de culpabilidad, no me dijo: bruto, tonto, ¿por qué no miraste? ¿Por qué no leíste? No, eso me lo dicen los hombres. Quizás el dueño del carro, pero no, él ha sido muy lindo, ¿no? Él ha sido muy lindo. Con tal de que yo lo pagara, todo estaba bien. Pero él ha sido muy lindo. Pero yo tenía que mirarme y a ver, ¿qué voy a aprender de esto? Pues yo quería ver si en esta cosa tan cotidiana de echarle gasolina y equivocarme, ¿qué yo puedo aprender? Y quiero decirte que en las últimas 48 horas he aprendido. Una de las cosas que me bendijo fue cómo yo reaccioné a todo esto. Yo no perdí mi gozo ni mi paz, aun cuando estaba empujando y el carro no se movía mucho. Eso es un gran progreso. Hubiera sido hace muchos años, yo hubiera estado enojado con todo el mundo. Es más, ¿tú quieres que te sea sincero quién era el David Castro de hace muchos años? Yo quizás hubiera buscado la vuelta, cómo echarle la culpa a alguien para cobrarle el arreglo. Ese era David Castro. Pero te puedo decir delante de mi Dios que ese pensamiento no cruzó mi mente. ¿Sabe por qué? Porque la verdad me ha hecho libre. Ahora, no me estoy presentando santurrón ni mejor que nadie. Nada más, yo te estoy enseñando algo. Y yo quiero que sepa que yo te lo enseño, no porque había que llenar esta hora aquí enseñando y predicando. Yo te estoy enseñando algo que puede ser muy útil para tu vida diaria. Porque ella tiene que regresar a todo su diario vivir, en su carrera, en su profesión. Cada una de las que están ahí también, algunas son esposas, madres. Ustedes tienen cada uno de nosotros tenemos las realidades de nuestro diario vivir. Y lo único que nos va a hacer libres de que el diario vivir no nos haga esclavos a estar separados de Dios y por ende a tener vidas de miseria, de enojos, de afanes, de ansiedades, del cuerpo físico se empieza a enfermar. Lo único que te va a librar de eso es la jurisdicción de Dios, Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Y su palabra. ¿Cuántos recibieron esta noche? Es mi oración que tú que estás mirando, donde quiera que te hayas viendo esta noche, que tú hayas sido bendecido y bendecida también. Que tú hayas entendido la importancia de estar bajo la jurisdicción de tu Dios Todopoderoso. Pongámonos de pie esta noche.